Buenas tardes con todos, chicos. Buenas tardes. Bueno, ahora ya vamos a comenzar con la entrevista. Muy bien, jóvenes. Cuenta, Roberto, ¿me avisas cuándo? Ya. ¿Están listos? Uno. Ya. Muy buenas tardes con todos de los que representamos el grupo número 6 de noveno B del Colegio José Ancheta Fe Alegría número 3. Le agradecemos mucho a nuestro invitado que hoy nos está colaborando con esta entrevista, al señor Vicente Azúa, por haber asistido a esta entrevista que lleva como tema los conflictos. Bueno, ahora procedemos con las preguntas. Mi pregunta es, ¿cómo usted puede afrontar un conflicto fuerte en su hogar? Bueno, muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. Es un placer ser considerado para este tipo de actividades. En relación a la pregunta, Ariana, te comentaré que no solo en el caso de nuestro entorno familiar, tratamos de que los problemas sean solucionados a través del diálogo. Se trata de tener ese elemento como factor principal de solución, aunque hay que admitir que hay ocasiones que nosotros los adultos perdemos el control y o nos olvidamos de dialogar. Entonces terminamos con otro tipo de situaciones que se pudieron haber evitado si justamente hubiera primordiado el diálogo. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cómo solucionar un conflicto de adolescente entre otros? Bueno, David, muchas gracias por la pregunta. En este caso, yo quisiera una aclaratoria a la pregunta. ¿Implicaría de que el conflicto que estás planteando es entre dos adolescentes sin intervención de un adulto o que el adulto tenga que intervenir? Con intervención del adulto. Bueno, en todo caso, primero lo que hay que tener es pleno conocimiento de la situación. O sea, qué es lo que está pasando. Eh, Muchos de nosotros como padres cometemos el error de actuar sin tener conocimiento de causa. Me explico. Dos jóvenes, mi hijo tiene discusión con otro niño, otro joven, y por algún motivo yo me llego a enterar de esa situación, pero no conozco la versión completa, solo conozco lo que me dirá mi hijo. Entonces, para nosotros como padres poder actuar y resolver las situaciones entre jóvenes, debemos de saber perfectamente qué es lo que ocurre, escuchar todas las versiones y, lógicamente, tener también contactos entre nosotros los padres, porque no es posible que yo como adulto, representante de mi hijo, quiera imponer mi acción contra otro joven sin que tenga la intervención del padre de él. Entonces debemos de participar los padres en las situaciones o en los problemas que se presenten entre jóvenes, aunque también depende de la magnitud. Si hay situaciones que ustedes como jóvenes podrían resolverlo sin intervención de nosotros, ¿no? Entonces todo depende de esa situación. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo actuaría a un problema que le ha sucedido a un adolescente? Bueno, Ashley, como repito, tiene relación a la pregunta anterior, ¿no? Todo depende, creo yo, de qué tipo de situación del problema se presenta. Hay algo que debemos de quedar claros. Nosotros los padres estamos para guiarles y apoyarles a ustedes, pero eso no implica de que vamos a resolverles todos sus conflictos, sus problemas. Ejemplo, eh, tienen un problema de, qué sé yo, de romance, de ilusión. Nosotros les apoyamos, estamos ahí para escucharles, pero al final es ustedes quienes tendrán que sobreponerse a esa situación.
Hay otro tipo de problemas que sí debemos de actuar de otras maneras. Por ejemplo, hablemos de que ustedes se ven influenciados por personas en ciertos vicios, drogas, influencias negativas. Eso implica que nosotros debemos de actuar de otra manera, más directa, ¿no? Hasta cierto punto tal vez tomar medidas tajantes, prohibir contactos, hacer un seguimiento. Entonces todo depende del tipo de problema que presenten ustedes, ¿no? Pero siempre deberíamos nosotros como padres mostrarnos de una manera que ustedes tengan la confianza para conversarnos nuestros problemas, ¿sí? En ese sentido. Sí. No sé si está Ashley con eso satisfecha la curiosidad. Mi pregunta a realizar es si ha notado alguna diferencia entre los conflictos de antes y los de ahora. Dentro del entorno familiar, bueno, veamos una cosa, es muy diferente un problema de un hijo de pequeño, 9 años, 8 años, 7 años, a una situación que se presente ya de un joven de 13, 14, 15 años, ¿no? Son edades que tienen experiencias diferentes. La ilusión del romance, las actividades entre ustedes son muy diferentes a las que ustedes tenían cuando eran más pequeños. Entonces siempre va a haber un cambio en el tipo de problema o en el tipo de novedades que se presentan. Es lo mismo que ocurre con todos nosotros. Los problemas que yo tengo en este momento son muy diferentes a los que tenía hace 10 años o hace 20 años. Entonces lo interesante es ver la forma de canalizar y solucionar estos problemas. Y ya al momento que uno está en familia, siempre se van a poder resolver mucho mejor con el apoyo familiar. Siempre la pareja, los hijos, nuestros padres serán un gran apoyo para poder sentirnos seguros de que podemos superar cualquier tipo de inconveniente, por más que pensemos que es insolventable, que no tiene solución. ¿Sí? Buenas tardes. Mi pregunta es, según su experiencia, ¿qué tipos de conflictos son los que se crean en los adolescentes y qué consejos le daría a ellos para resolverlos? Bueno, por experiencia te diría que los conflictos que yo viví, por ejemplo, voy a hablar desde mi punto de mi experiencia, fue sentirme incomprendido por mis padres. Pensé que ellos no me entendían, que ellos querían imponer su criterio, que si yo decía voy a salir con mis amigos y ellos me decían no, era porque ellos simplemente les daba la gana. Entonces es un punto de vista que uno va creando en ese momento. Pero ya con el paso del tiempo uno se da cuenta de que realmente en ese momento mis padres cuando me decían no, ¿sabes qué, Vicente? No vas a salir con ellos, eran porque ellos se imaginaban o prevenían que ese tipo de amistades podían perjudicarme. Ese es un tipo de situaciones. Otro punto también, y que lo pasé, fue el sentirme incomprendido en relaciones románticas, en mi primera relación romántica. También pensé que no me podían entender, una ilusión que tuve en mi juventud, cuando era joven. Entonces no terminó bien, entre comillas. Yo tenía la mentalidad o el pensamiento de que ellos simplemente se oponían porque les daban la gana, pero realmente era porque analizaban la situación desde otro punto de vista. Cuando ya uno se ve solo, piensa de que no hay quien lo apoye, quien lo comprenda, comete muchos errores, trata de aislarse. Entonces son los errores que llegamos a cometer, ¿no? Inclusive en una fase de mi vida yo llegué hasta no llegar a dirigirle las palabras a mis padres durante varios meses. Entonces después, con el paso del tiempo, uno se da cuenta de que eso uno actuó incorrecto. Entonces son cosas que ya con el tiempo, con la experiencia, con la confianza con los padres, después uno se da cuenta, no, realmente ellos tenían razón y
y yo estaba equivocado, ¿no? Agradecemos mucho por haber asistido a esta pequeña entrevista para poner porque nos ha dicho algunas estrategias cómo solucionar los conflictos. Agradecemos mucho por haber asistido, por haber colaborado con esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, y solo les puedo indicar de que sea como sea, sus padres siempre están ahí presentes, estarán presentes después que uno tenga, que ustedes tengan 20, 30, 40 años, ellos estarán allí si Dios lo permite y sigan con vida cuando ustedes tengan esa edad. Para ellos siempre seguirán siendo sus pequeños, en los cuales estarán al pendiente para cuidarlos, ¿no? Entonces, eso nomás les indica, sepan valorar a sus padres, a sus hermanos, a toda la familia que tienen a su alrededor, ¿no? Principalmente en estos momentos en los cuales es muy difícil volver a tener esas reuniones familiares que teníamos hace el año pasado. Entonces, esperemos que esto pase y volvamos a tener esa misma facilidad. Listo, jóvenes. Muchas gracias por la invitación entonces.